Bien, entonces acuérdense cuando eh, hablamos en histología de los anejos cutáneos de la piel. En este caso, acuérdense que no solamente el pelo y las uñas forman parte de estos anejos cutáneos. Los anejos cutáneos, cuando se habla así de un sentido general, engloba pelo, uñas, glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Pero en este caso en particular, nosotros no podemos examinar, no podemos inspeccionar, no podemos palpar ni las glándulas sebáceas ni las glándulas sudoríparas. Solamente nosotros lo que vamos es a tener, vamos a apreciar algunos síntomas, algunos signos que pudieran estar haciendo parte de alguna de las enfermedades, y que eso se traduciría en afecciones propias de las glándulas sebáceas, como la miliaria rubra, o de las glándulas sudoríparas. Bien, entonces nos quedamos con los pelos y las uñas, que sí nosotros podemos inspeccionarlos y podemos también palpar para poder apreciar características importantes que nos pudieran hablar de alguna alteración que ellos pudieran estar sufriendo. Específicamente del pelo, acuérdense que el pelo tiene partes. Si nosotros le damos un corte transversal o le damos un corte longitudinal, tiene partes constitutivas. ¿Se acuerdan cuando hablamos en histología? Bueno, algunos van a responder que sí, otros van a responder que no, otros van a responder más o menos, pero bueno, esto ahora no es lo más importante, solamente estoy hablando de orientar y ubicar. Entonces, cuando nosotros hablamos de faneras, es lo mismo que si estuviéramos hablando de anexos cutáneos, pero en este caso las faneras nos va a, o se va a referir más bien a lo que vamos a examinar de los anejos cutáneos. O sea que las faneras van a estar representadas por los pelos y las uñas, que forman parte también de los anexos cutáneos. Bien, vamos a comenzar por el pelo. El pelo, que ya de conocimiento anterior conocimos que son producto del folículo piloso, que este folículo piloso es una evaginación de la epidermis y que van a producir estos productos que son filiformes y que deben de características como cantidad, calidad, y que estas características también pueden variar de acuerdo al lugar donde esté presente en el organismo. Esa variación nosotros lo vamos a denominar de diferentes maneras, como por ejemplo, cuando nos referimos al cabello, es el pelo terminal, que va a estar localizado en cuero cabelludo, que puede estar localizado en la parte anterior del tórax, en la región pubiana. Cuando nos referimos a las cejas, es aquel pelo fino, corto, pequeño, que va a estar localizado en el arco supraciliar. Cuando nos referimos a las pestañas, es el pelo que va a estar localizado en el borde superior e inferior de los párpados. Cuando nos referimos a la barba, en el arco cigomático superior. Cuando nos referimos, esta denominación que les dije es con el bigote. Cuando nos referimos a la barba, es aquel el pelo, que va a estar localizado fundamentalmente en la parte de la cara, en el hombre. Y cuando nos referimos a los tipos de pelo propiamente dicho, ahí tenemos 3 tipos de pelo. El pelo terminal, que ya les describí generalmente en las partes del cuerpo que lo vamos a ver localizado, pero añadiendo algunas localizaciones.
vamos a encontrarlo en las axilas, o sea que es aquel pelo que lo podemos observar fácilmente, largo, con característica también de ser áspero, grueso, que lo observamos en las axilas, lo observamos en la región pubiana, lo observamos en el cuero cabelludo y lo podemos observar fundamentalmente o particularmente cuando hablamos del sexo masculino, que lo podemos observar en la parte anterior y posterior del tórax, en la parte superior de los hombros. El tipo de pelo velloso ya tiene otras características, como por ejemplo es un pelo que es más fino, es un pelo corto, es un pelo claro de pigmentación con poca pigmentación, que va a estar localizado fundamentalmente en la cara y en otras regiones del cuerpo, tanto en la mujer como lo podemos también ver localizado en el niño. Y tenemos el otro tipo de pelo, que es el lanugo, o también se le denomina pelusa, que también es un pelo que es fino, es un pelo corto, también es claro, pero es un pelo que se modifica, ¿eh? O sea, que es suplantado por el pelo velloso o el pelo terminal. Este lanugo fundamentalmente lo vamos a ver localizado en el niño, en regiones como la cara y el resto del cuerpo, ¿eh? El tórax, en los miembros inferiores y superiores. Es un pelo también con características muy similares al pelo velloso. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de la exploración? Tenemos que tener en cuenta varios criterios como el color y la pigmentación. Para ello, tenemos primero que conocer los colores normales que podemos encontrar en cualquier individuo en un examen físico. Los colores naturales son el rubio, el negro, el castaño, el entrecano. El entrecano es cuando encontramos canas entre pelo con coloración normal, ¿eh? Y bueno, el pelo canoso, que podemos encontrarlo de color, las canas de color gris o canas color blanco, ¿eh? Con respecto a las coloraciones que las mujeres fundamentalmente acostumbran a darse en el pelo, que son los tintes. Los tintes generalmente no es un criterio para llevar en cuenta a la hora del examen físico, pero sí es importante tener presente que el tinte puede enmascarar alteraciones que pudiéramos encontrar en el pelo, ¿eh? Bien, otra de las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de la exploración es la distribución del cabello, la distribución del pelo. Acuérdense que varía o va de acuerdo según el sexo, ¿no? La distribución del pelo en el hombre es diferente a la distribución del pelo en la mujer, ¿eh? Otra de las características es el volumen. Cuando nosotros evaluamos volumen, también tenemos que tener en cuenta las etapas o las edades en que se encuentra ese individuo que vamos a estar examinando, ¿eh? Es importante tener en cuenta que aumenta la cantidad del cabello después de la pubertad y que cuando se va avanzando en edad disminuye esa cantidad de cabello, ¿eh? Haciéndose poco hacia ya edades extremas, hacia la tercera, a partir de la sexta década, ¿eh? De la vida. Bien, otra de las características es la textura. O
sea, qué textura va a tener ese cabello que estamos evaluando, ¿eh? Texturas normales que podemos encontrar. Está el cabello lacio, está el cabello crespo y está el cabello ensortijado o ondulado. Otra de las características es el grosor. Ahí tenemos que evaluar si estamos frente a un cabello fino o si estamos frente a un cabello grueso, ¿eh? El otro criterio importante para la exploración a tener en cuenta es la implantación. Generalmente en individuos sanos o que no tengan alguna patología que afecte el sistema endocrino o que sea una carencia, una deficiencia de minerales. Generalmente ese individuo va a presentar o va a tener una buena implantación del cabello, ¿eh? O sea que no, el cabello normalmente no tiene por qué caerse con facilidad, ¿eh? Y el otro criterio que es importante a la hora de tener en cuenta en la exploración del pelo es la higiene del cabello, ¿eh? Muchas veces por la rapidez que se realiza el examen físico, podemos pasar por alto este criterio, ¿eh? La higiene nos va a dar, nos denota el cuidado que tiene este paciente con su también este criterio se tiene que tener en cuenta a la hora de examinar la piel, la higiene que presenta la piel, y así también con el cabello, ¿eh? Cuando los individuos o los pacientes no tienen una buena higiene, entonces puede dar con que aparezcan sobreinfecciones añadidas, ¿eh? Fundamentalmente podemos encontrarnos con las ectoparastosis, ¿eh? Con las escabiosis, con la pediculosis. Y también la higiene nos va a denotar el estado evolutivo de un enfermo, ¿eh? O sea que ante un paciente enfermo, fundamentalmente, con respecto al vello facial, si encontramos al examen físico de este paciente la presencia de vello facial en la cara, fundamentalmente, o sea, la presencia de barba, la presencia de bigote, nos va a dar una idea de el estado de este paciente con respecto a la enfermedad o el pronóstico que este paciente todavía presente. O sea que ante un buen estado evolutivo del enfermo, nosotros nos vamos a encontrar con un paciente que no va a presentar barba, no va a presentar bigote, va a estar rasurado. Bien. Bien, estos son los criterios más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora del examen físico del cabello. Dentro de esa evaluación que hicimos global de la piel y en este caso, del pelo como fanera, también debemos de reconocer primeramente todos estos criterios que hablé fisiológicos y también tenemos que ser capaces de reconocer cuando existan alones, fundamentalmente alteraciones en la distribución del cabello, en la cantidad de pelo y también en alteraciones en su textura, ¿eh? Decir también fundamentalmente que estas alteraciones lo podemos ver que puede estar comprometida tanto el tipo de pelo terminal como el tipo de pelo velloso que habíamos explicado al inicio de la clase. Y que ambos van a estar comandados bajo la influencia de hormonas, de los andrógenos fundamentalmente.
Y que cuando hay alteraciones, cuando hay turbulencias dentro del organismo con las hormonas, entonces vamos o podemos identificar algunas de las alteraciones, como es en el caso de las alopecias y como es en el caso del hirsutismo. Vamos a hablar un poquito más adelante de ambas alteraciones. Bien, también el tallo, o sea, el folículo piloso, también nosotros podemos encontrarlo con alteraciones. Esas alteraciones del folículo piloso pueden ser alteraciones genéticas o pueden ser ya alteraciones adquiridas. Como por ejemplo, nosotros cuando estamos frente a pelos que tienen otro tipo de texturas, como es el pelo arrosariado, que es lo que se conoce como moniletrix, los pelos anillados, que se conoce esa alteración como anulati, los pelos que son retorcidos, que se conoce como pelo torti. También tenemos los cabellos en bayoneta, en bambú, el cabello que es el triangulati et canalatuni, que es el cabello que se conoce como el que no se puede, o sea, es rebelde a peinarse, no se puede peinar. Bien, todas esas alteraciones son propias del folículo piloso que da como resultado un cabello que no tiene las características fisiológicas, características normales que hemos hablado hasta ahora. Bien, vamos ahora a hablar algunas de las alteraciones en cuanto a la distribución y las características del pelo que se pudieran presentar y que ustedes tienen que ser capaces de poder identificar. Aquí tenemos la calvicie, que sería la ausencia del cabello, del pelo o la caída del mismo a nivel del cabelludo, o sea, el pelo terminal que está localizado en el cuero cabelludo, que puede estar ausente o puede caerse con facilidad en regiones muy puntuales. ¿Cuáles son estas regiones? Las regiones frontal y parietales, donde vamos a ver fundamentalmente la ausencia del cabello. Aquí tenemos una vista anterior y una vista posterior de la región donde podemos apreciar esta ausencia de cabello, y que es una de las alteraciones en cuanto a la distribución. Bien, esta alopecia nos puede hablar de distintas causas y también puede tener distinto grado de extensión. No solamente puede tomar esta localización, que es la más frecuente. Tenemos también algunas condiciones que es la alopecia, conocida como la alopecia areata, que podemos verla como ausencia de cabello, pero esta ausencia de cabello va a estar o puede estar diseminado. Pueden ser ausencias pequeñas, regiones pequeñas donde no vemos la presencia de cabello y que pueden estar diseminadas por el cuero cabelludo. Estas alopecias pueden tener diferentes causas. Estas causas pueden ser factores psicógenos, puede ser por infecciones, o sea, de causas infecciosas, fundamentalmente las tiñas que producen alopecias, o pueden ser también por recibir tratamiento con quimioterapia o radioterapia. También podemos ver alopecias por deficiencia fundamentalmente de minerales. Bien, aquí estamos observando
esta alopecia que estábamos hablando, que son regiones circunscritas en el cuero cabelludo y que no tienen localización específica o localización predilecta dentro de esta región del cuero cabelludo. La podemos ver diseminadas. Aquí estamos observando cómo nosotros podemos encontrar o podemos identificar una alopecia. Observen que son regiones circunscritas, más o menos redondeadas, ovaladas, que pueden tomar diferentes regiones del cuero cabelludo, ¿no? Bien, otra de las alteraciones en cuanto a la distribución del pelo es el hirsutismo. El hirsutismo lo vamos a ver fundamentalmente en el sexo contrario del masculino, o sea, en la mujer, que es el aumento del vello, pero fundamentalmente en localizaciones que normalmente nosotros no encontramos en el examen físico la presencia del vello, como por ejemplo en la región superior del labio, o sea, las mujeres no tienen un bigote. Hay algunas, cuando nosotros realizamos el examen físico, que podemos observar, podemos ver la presencia del vello, pero ahí tendríamos que evaluar alguna alteración endocrino-metabólica. Vemos también hacia las regiones de la barba. Vemos también la presencia de este vello en la región anterior y posterior del tórax, bien, que normalmente no tiene por qué estar presente vello terminal ahí, pelo terminal. Más frecuente esa distribución o más característico es verlo en el hombre. Bien, en cuanto a alteraciones propias del criterio de cantidad, podemos pensar en causas que son causas primarias y causas que pueden ser o deberse a enfermedades, como estábamos hablando, endocrino-metabólicas. Estas alteraciones del sistema endocrino, podemos pensar en el hipotiroidismo, en enfermedad de Cushing, en los tumores de las glándulas suprarrenales, también en los tumores ováricos. Otras causas pudiéramos pensar en las anemias, en algunos estados febriles, pero son estados febriles crónicos de varios, o sea, días de evolución o fiebres de origen desconocido que pudieran estar acompañados por estas alopecias fundamentalmente. Bien, ahora vamos a ver la otra fanera, que son las uñas, y también vamos a conocer cuáles son los criterios importantes a la hora de la evaluación. Acuérdense que las uñas son placas córneas que van a estar localizadas sobre el lecho unguial de las falanges distales. Acuérdense que habían varias partes de ese lecho unguial que también lo conocimos en histología, pero que ahora no nos compete hablar sobre ese tema. Bien.
Otra denominación, otro concepto que pudiéramos darle a esta fanera es que son estructuras también epidérmicas, son modificadas, están constituidas por queratina dura y que van a estar cubriendo la extremidad dorsal, distal de los dedos. También podemos denominar como que como función fundamental de era es proteger la falange terminal de los dedos. Pudiéramos también añadirle a esta denominación que participan, estas faneras participan también como elementos ornamentales, aprecian, también pueden apreciar estímulos que son estímulos táctiles, finos, y que en algunas ocasiones sirven para la aprehensión de objetos pequeños. Bien, para el examen de esta fanera debemos también tener en consideración criterios como la forma, la configuración, el color. En cuanto a la forma generalmente el patrón normal es una forma rectangular y en cuanto a la configuración debemos de reconocer que la configuración normal es ligeramente convexa, que va a estar localizada en la superficie dorsal de las falanges, tiene un espesor que va de 0.3 a 0.65 milímetros, tiene consistencia dura porque es queratina dura y el ángulo que va de la base de la uña a la terminación, al otro extremo, que es la interfase piel-uña, tiene un ángulo que tiene que ser de 160 grados. En cuanto al color, es un color que es uniforme, es translúcido prácticamente, la placa córnea es incolora. El color que nosotros vamos a observar es más bien del lecho unguial, que es donde va a descansar esta placa córnea. Excepto que vamos a ver entre donde está la parte de la lúnula, vamos a ver un color diferente al color translúcido, y que varía en dependencia de la raza que presenta el individuo. Generalmente en los individuos blancos, la parte de la lúnula la vamos a observar blanca, o la lámina radial, mejor dicho, la vamos a observar de color rosado. Y en los individuos de raza negra podemos observar esa lámina unguial de color azulado. Otro de los criterios a tener en cuenta en el examen es el tiempo del llenado capilar, que tiene que ser menor de 3 segundos. Más adelante vamos a hablar de la semiotecnia para explorar el llenado capilar. El crecimiento de las uñas generalmente es de 3 milímetros por mes, la de las manos y la de los pies de 1.5 milímetros. Y la núlula es de color bien blanquecino y que va a ocupar solamente la quinta parte de la superficie total de la placa córnea. En síntesis, lo más importante que tenemos que tener en cuenta para la hora del examen de la uña es la forma que presenta la uña, el aspecto que tiene, el crecimiento, el color. Bien. Recordar la constitución de la misma, de esta placa córnea, que el principal constituyente es la
queratina, o sea, la alfa-queratina, que va a estar compuesta por aminoácidos como la cistina, la arginina y del mineral azufre. Y también, como dato interesante, que el calcio como mineral, que muchas veces nosotros pensamos que interviene en el crecimiento de las uñas o que interviene en la dureza de la misma, no es así, ¿eh? O sea que el calcio no va a ser el componente responsable de la dureza de la uña, sino la alfa-queratina por los componentes que presenta en aminoácidos y en azufre. Es un dato a tener en cuenta como conocimiento. Bien, alteraciones que nos podemos encontrar al examen físico van a ser los siguientes. Tenemos que ir viendo en cuanto a las características que vamos a ir reconociendo en el examen físico. Alteraciones en el número. Bien, nosotros nos podemos encontrar con lechos unguiales que no tiene que estar ausente la presencia de la placa, o sea que falta la uña. En este caso, estamos hablando de la anonyquia. Acuérdense que el prefijo a en medicina significa ausencia, sin, o sea, sin uña en el lecho unguial. En este caso, nosotros vamos a ver que la uña va a estar reemplazada por la piel, o podemos encontrar pequeñas masas córneas que van a estar localizadas en el lecho unguial, en lo que debería de estar la uña. Esta anonyquia va a tener causas congénitas o puede ser también causas adquiridas, como son los traumatismos de uña. La misma pueden ser totales, o sea, hay una ausencia total de la placa córnea, o puede ser parcial. Cuando es parcial es cuando vemos esas pequeñas masas córneas que están localizadas en el lecho unguial. Otra de las alteraciones en cuanto al número es la polioniquia. Ya el prefijo lo dice ya poli, de varios. Podemos encontrar más de una placa córnea sobre un mismo lecho unguial. Esta condición es poco frecuente y de nosotros encontrarlo, la causa que se debe a esta condición es una causa congénita. Otra de las alteraciones que nosotros podemos encontrar al examen físico es en relación al tamaño. Tenemos la microniquia. Bueno, ya su nombre nos está indicando que podemos encontrarnos placas córneas muy pequeñas. Estas placas córneas pequeñas pueden ser debido a causas congénitas o puede ser debido a causas adquiridas. Como causa congénita, deberíamos pensar en la displasia ectodérmica, que viene del disco de trilaminar de formación del feto, conocido como ectodermo, que es el origen embriológico de la piel y de los anejos cutáneos. Y como causa adquirida, debemos de pensar en algunas sustancias que fueron consumidas por la madre durante la gestación, como alcohol, como warfarina. ¿Bien? Y otra alteración con respecto al tamaño, la macroniquia, que bueno, ya su nombre lo dice ya, son placas corneales mayores que la dimensión normal. También es una condición que es rara, muy poco frecuente de encontrarnos esta macroniquia, y también pueden deberse a causas congénitas y también causas adquiridas.
Y con respecto a las alteraciones en el tamaño, tenemos también la onicoatrofia, que vamos a encontrar uñas, o sea, placas unguiales, placas corneales, mal formadas, y que también se deben a causas congénitas y adquiridas, o placas córneas que van a estar también dañadas en el sentido de que va a presentar coloración que no es una coloración habitual o normal, consistencia también que no es la habitual o normal, forma que no es la forma normal. Otra de las alteraciones que nosotros podemos encontrar es con respecto al color. Ahí tenemos, en primer lugar, la leuconiquia, que es esta primera imagen que estamos observando, que son pigmentaciones de color blanquecina que van a estar a todo lo largo de la placa unguial. Estas coloraciones pueden ser coloración que pueden estar presentes de forma parcial o pueden comprometer toda la superficie de la placa córnea, puede ser en una forma estriada, puede ser en una forma puntiforme. Las causas de esta leuconiquia pueden ser causas traumáticas, pueden ser ingestión de fármacos o pueden ser ya enfermedades dermatológicas como la psoriasis. Aquí tenemos algunos ejemplos que podemos citar de leuconiquia que están relacionadas a alteraciones del organismo, como por ejemplo en las anemias, que vamos a ver lechos unguiales bien pálidos, en la cirrosis hepática, que vamos a ver las uñas de Terry, en las hipoalbuminemias, que podemos encontrar uñas de muerque, en la insuficiencia renal, que vamos a encontrar también uñas denominadas mitad y mitad, o sea, mitad de aspecto normal y otra mitad de aspecto anormal. Tenemos otro tipo de alteración con respecto al color, que es la melanoniquia. Aquí estamos observando una fotografía, una imagen, que es la pigmentación negruzca de una parte, de una superficie de la lámina córnea, que, bueno, como su nombre lo indica, es una hiperpigmentación con respecto al pigmento de la melanina que puede estar localizado, puede ser parcial o puede tomar toda la uña, puede ser total. Cuando encontramos la melanoniquia parcial, ahí entonces podemos inferir que pueda ser un nevo o lunar, pueda deberse a traumatismos, puedan ser hematomas subunguiales, puede ser la enfermedad de Peutz-Jeghers. Y cuando nos encontramos esta melanoniquia total, puede ser por causa medicamentosa, puede ser algún melanoma, puede ser enfermedad de Addison, de Cushing, o sea, trastornos endocrinos metabólicos, o pueden ser también simplemente un hematoma subunguial. Bien, alteraciones en cuanto a la estructura de la superficie. Bien. Aquí nos encontramos o estamos frente a la condición conocida como onicorexis. Esta onicorexis son surcos longitudinales, como ustedes están observando aquí en esta imagen que estoy señalando, que se ven bien los surcos longitudinales paralelos, que de hacerse profundo parten la placa
córnea, como esta imagen que estamos observando, que el borde libre de la uña lo vemos partido, y también acá encima de la superficie vemos también la placa córnea partida. Esta condición de onychorrhexis es adquirida, no es congénita. Lo podemos encontrar en pacientes jóvenes, o podemos encontrarlo también en pacientes seniles, o sea, de la tercera edad. Podemos también encontrar esta alteración de la estructura de la superficie relacionado a enfermedades de la piel o dermatosis como la psoriasis. Podemos también encontrarlo en onicomicosis, en el vitiligo, en las alopecias areatas. Bien, vemos aquí otras alteraciones con respecto a la superficie. Está la uña endedal, o también, como se conoce, onychia punteada. Aquí observamos varias depresiones en forma de puntos que van a alterar la placa córnea, y que puede deberse también a dermatosis como la psoriasis. Pueden tener también causas traumáticas. También podemos encontrar alopecia areata. Y por otro lado, tenemos las líneas de Beau, que es muy frecuente encontrarlos. Son surcos, pero en vez de ser longitudinales, son surcos transversales, como estamos observando en estas imágenes. Estos surcos transversales se debe a una disfunción transitoria de la placa unguial. Aparecen fundamentalmente, se inicia en la lúnula, y después, bueno, pues avanza distalmente hacia el borde libre a medida que la uña va, por supuesto, creciendo. Causas frecuentes como deficiencia de minerales, específicamente el zinc, fiebre, eritrodermia, podemos pensar. Bien, alteraciones en cuanto a la modificación de la curvatura. Acuérdense que la curvatura tiene que tener normalmente 160 grados. Aquí tenemos la coilonychia, que es conocida como la uña en cuchara. En vez de tener la superficie una convexidad, en este caso es al contrario, vamos a encontrar una superficie, una placa córnea cóncava. Vamos a verlo asociado fundamentalmente a deficiencias de hierro, a enfermedades como hemocromatosis, la porfiria, insuficiencia renal, trastornos endocrinos metabólicos como acromegalia, disfunciones del tiroides. Y aquí en el otro extremo de la imagen podemos ver la otra alteración, que es conocida como uñas hipocráticas o uñas en vidrio de reloj, que aquí nosotros vamos a ver un aumento de la convexidad de la superficie de la placa córnea, o sea, mayor a 160 grados. Generalmente vamos a ver 180 grados. Causas donde podemos encontrar estas uñas en vidrio de reloj, podemos verlo en enfermedades digestivas, enfermedades endocrinometabólicas. Puede ser de causa idiopática, o sea, causa desconocida. Pueden ser ante enfermedades que comprometan el sistema cardiovascular, y que pueda
deberse a hipoxias que son crónicas, aunque estas uñas en vidrio de reloj puede prestar mucho a la confusión de el formato, la convexidad normal que presentan algunos individuos. Nosotros podemos encontrar en individuos que son individuos sanos, que no presentan ninguna de estas condiciones, el formato que se asemeja a las uñas en vidrio de reloj. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ante el examen físico de las uñas de un paciente, nosotros podemos ver una convexidad que pueda ser o que nos pueda dar una impresión de que pueda tener una uña en vidrio de reloj, y no es así. O sea, que es la curvatura normal de ese individuo y que no está asociado a ninguna de estas condiciones. Bien, alteraciones en cuanto al aumento de espesor, o sea, las placas córneas que son espesas. Aquí tenemos la paquioniquia o paquionisis, que sería en definición engrosamiento del lecho unguial y también un engrosamiento de la placa córnea que se hace difícil a la hora del corte de la uña. Se acompaña también este espesor de una hiperkeratosis de la piel que va a estar alrededor, y generalmente lo podemos ver asociado a condiciones que son congénitas, la sordera congénita y la catarata congénita. Otra condición que es la onicausis y onicofrigosis, que también es un engrosamiento de la placa córnea, y también vamos a ver una hipercurvatura de la uña que llega a tener un aspecto de uñas de gavilán. Causas que pueden verse relacionadas con esta condición: puede ser edad avanzada, o sea que nos encontremos frente a pacientes de la tercera edad, alguna vasculopatía periférica. Bien, otras de las alteraciones que podemos encontrarnos en el examen físico de la uña en cuanto a la consistencia. Aquí podemos encontrar la onicomalacia o apaloniquia, que es aquella lámina, aquella placa córnea que es bien delgada, que es blanda, que se puede romper con facilidad o se dobla también con facilidad. Podemos encontrarnos una coloración, un blanco azulado, que es lo que se conoce como uña en cáscara de huevo. Causas, fundamentalmente causas adquiridas, como la incompleta queratinización de la placa córnea, ausencia de alguno de los componentes de esa alfa-queratina, o puede ser también por constante contacto directo con álcalis que son fuertes, o sea, sustancias que son álcalis fuertes, que resplandezcan la placa córnea. Otra de las alteraciones de la consistencia es la onicoquisis, que afecta fundamentalmente lo que es el borde libre de la uña, que lo vamos a ver reblandecido, va a tener poco espesor. Esta condición frecuentemente lo podemos encontrar en las mujeres amas de casa, por estar en constante contacto directo con sustancias de limpieza, sustancias en el fregado, que pueden debilitar la consistencia de la uña.
También podemos ver en algunos esmaltes de uña o en, o en algunos quitas esmalte que también, dependiendo de la composición química que presenten, pueda dar con el resplandecimiento de la placa córnea. El resto solamente esta condición afecta el borde libre, importante. El resto de la superficie de la placa córnea tiene un aspecto normal. Otra de las alteraciones es en cuanto a la adherencia. Podemos observar, podemos encontrar la onicomadesis en esta primera imagen que se debe a la separación espontánea de esta placa córnea con el lecho unguial. Se va desprendiendo esta placa córnea desde la raíz y tiene un avance distal. Causas fundamentalmente son causas infecciosas, micóticas fundamentalmente, y también de causas traumáticas. Y la onicólisis, que también es un desprendimiento de esa placa córnea a partir del borde libre, o sea que se realiza en sentido contrario, del borde libre hacia la raíz de la uña, pero se queda prendida en la núlula, o sea que no se desprende totalmente, es un desprendimiento parcial. Causas también, las causas pueden ser traumáticas, causas infecciosas como la micosis, pueden ser también relacionadas a anemias y relacionadas también a dermatosis como la psoriasis. Otras de las alteraciones que podemos encontrar es la onichausis, que es la hipertrofia de la uña, la onicofagia, que son las uñas comidas por los dientes, o sea, aquellos individuos, aquellas personas que se comen las uñas, la platoniquia, que es la uña plana, que no tiene esa convexidad, ese ángulo de 160 grados con respecto al lecho unguial, y la onicomicosis, que son esas lesiones producidas por hongos, que le dan el aspecto pardo negruzco a la placa unguial. Bien, con respecto a la evaluación del llenado capilar, como yo les había dicho, aquí tenemos la técnica de evaluar el llenado capilar. Como bien indica aquí, se realiza una presión, o sea, el examinador realiza una presión del lecho unguial por unos segundos hasta que nosotros confirmemos la palidez de esa parte distal de la falange, y después se suelta la pinza que se realizó, y por supuesto esa parte distal debe de tomar una coloración normal como la que antes tenía, en menos de 3 segundos, ¿bien? Cuando hay una prolongación de esos 3 segundos, debemos de pensar en alteraciones como por ejemplo la deshidratación, la hipotermia, los estados de shock, enfermedades vasculares periféricas fundamentalmente, que son las causas de la prolongación del llenado capilar. También con respecto o relacionado al examen físico de las uñas, también tenemos que evaluar en conjunto
los lechos unguiales, podemos encontrarnos alterado la coloración de estos lechos unguiales. Acuérdense que la coloración depende de la raza del individuo. En la piel blanca vamos a encontrar ese color rosado, y en las pieles oscuras o raza negra vamos a encontrar la coloración azulada de los lechos unguiales. Cuando nos encontramos con lechos unguiales que tienen una coloración blanca pálida, ahí lo primero que tenemos que pensar son en las anemias. También podemos encontrarnos lechos unguiales con la coloración azul violácea, que se refieren a la presencia de cianosis. Aquí tenemos que pensar en cuadros que presenten hipoxemia o en alguna alteración de la perfusión sanguínea, especialmente si es en pacientes pediátricos. Si esa coloración cianótica de los lechos unguiales la vemos presente en otras partes distales, como por ejemplo en los labios y en las uñas de los pies, acompañado, relacionado a esfuerzo físico, como en el caso del llanto del bebé, o en el acto de la amamentación o de la alimentación. Entonces debemos de pensar en malformaciones cardíacas como la tetralogía de Fallot. Bien, entonces es todo lo que les traigo para el día de hoy relacionado al examen físico de las faneras. Faneras, acuérdense que estamos hablando de pelos y uñas. Ambas forman parte de los anexos cutáneos de la piel. Vimos los criterios importantes a tener en cuenta para la evaluación, y que esos mismos criterios es lo que tenemos que plasmar en el registro del examen físico en cuanto al pelo y en cuanto a las uñas. Y de encontrarnos con alguna de estas alteraciones, bueno, pues también se tiene que dejar plasmado. Como técnicas básicas del examen físico para estas realizamos, en primer lugar, nos apoyamos de la inspección y nos podemos apoyar también de la palpación. Bien, algunas dudas, algunas preguntas. Soy toda oído.